Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Farus, nuevamente al episodio número 4 de este podcast que tiene como propósito recordar las verdades esenciales que la Iglesia ha creído por siglos, verdades que la Iglesia actual no solamente debe recordar, sino que también debe abrazar. Y ese es el propósito de este podcast. En estos tres primeros episodios hemos estado viendo algunas implicaciones o algunos resultados de la Reforma Protestante. Y es importante empezar ahí porque ahí se rescataron muchas cosas, muchos aspectos bíblicos, como ya hemos visto. Se levantaron cinco pilares en la Reforma Protestante y también vimos que uno de esos resultados fue que se exaltó nuevamente la palabra de Dios sobre todas las cosas. Se veía a la palabra de Dios como la autoridad suprema y en el episodio anterior con el pastor Charles tuvimos un estudio muy puntual sobre credos y confesiones, porque en realidad esos fueron los resultados de la Reforma Protestante. Sin embargo, en este episodio lo que queremos hacer, lo que queremos revisar, es algo que no podemos pasar por alto. Es algo que estaba implicado también en los resultados de la reforma, porque no solamente se rescataron verdades como la doctrina de la justificación por la fe o la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación, sino que también la iglesia, su liturgia y su forma de vivir fue impactada por la reforma protestante. Así que el episodio de hoy tiene como enfoque analizar los resultados que la reforma tuvo sobre la iglesia. Y ese es un aspecto fundamental para nosotros hoy. ¿Por qué razón? Porque si nosotros recordamos un poco antes de la reforma, la iglesia era prácticamente no solamente dueña, digámoslo así, de un aspecto espiritual, sino también de un aspecto material, porque la iglesia católica romana tenía mucho poder, como podríamos decir que en la actualidad tiene. Y al tener mucho poder, estaba incluso sobre ciertos reyes o sobre ciertos líderes de Estado y comenzó a, digámoslo con estas palabras, su eclesiología comenzó a derrumbarse también. Había obviamente sacerdotes, se practicaba la misa de una manera específica. El púlpito en las iglesias católicas romanas hasta la actualidad, el púlpito está movido hacia un lado de la construcción en el edificio de la iglesia. Obviamente vimos los aspectos de las indulgencias, pero habían muchas cosas que, hablando eclesiológicamente, muchos aspectos que se habían quedado en el olvido. Por ejemplo, la membresía en la iglesia, que casi era automática, es decir, tú nacías, eras bautizado y tú venías a ser parte o miembro de la iglesia católica romana. Y el acceso a Dios estaba controlado por una estructura jerárquica. Es por eso que en el primer episodio nosotros analizamos que no todos podían leer la escritura en su idioma, sino que solamente podía leerse e interpretarse por el clero. Entonces, en este contexto, la reforma no solamente cuestionó las doctrinas acerca de la salvación, sino la estructura misma del concepto de iglesia. Así que sería útil para nosotros en este episodio pensar en qué es la iglesia. No sé si alguna vez tú te has hecho esta pregunta. ¿Qué es la iglesia? Porque como cristianos en Latinoamérica, y si tú has nacido en una iglesia, tú has estado siempre
rodeado de esta palabra. Incluso todos los domingos tú puedes ir a un lugar, te reúnes con gente que no necesariamente es tu familiar, sino que te reúnes con gente de diferentes nacionalidades incluso, y nosotros podemos pensar que solamente eso es iglesia. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar que iglesia viene de una palabra griega, eclesia o eclesía, que significa llamados afuera. Y el concepto quiere decir que todos nosotros hemos sido llamados afuera del mundo o hemos sido llamados para ser apartados de, ¿no? Más o menos el concepto de santidad que se tiene también en el Nuevo Testamento. Así que la iglesia, digámoslo así, universal, es todos aquellos que han sido llamados por Dios para salvación. Ahora, dentro del Nuevo Testamento se utilizan múltiples ejemplos para definir a la iglesia. Y uno de esos, una metáfora o una ilustración que Pablo utiliza, es la metáfora del cuerpo humano, ¿no? Que todos los creyentes, por medio del Espíritu, son unidos al cuerpo de Cristo, tal cual como dice 1 Corintios capítulo 12, y todos vienen a ser parte del cuerpo de Cristo. Creyentes, ya sea que estén en Australia, ya sea que estén en Rusia, ya sea que estén en Ecuador, cualquiera de ellos viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Así que en primera instancia, la iglesia es universal y está conformada por todos aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, tal cual como el Nuevo Testamento enseña. Ahora, la palabra para universal es católica. Así que la iglesia, incluso si tú eres protestante, crees que la iglesia es católica. Y aquí hay un punto de diferencia. Incluso si eres protestante, la iglesia es católica porque es universal, pero no creemos en la iglesia católica romana, porque el romanismo es el que tiene, digámoslo así, muchas doctrinas antibíblicas. Entonces, nosotros podemos observar eso en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando tú crees en Cristo, tú vienes a ser parte de la Iglesia Universal. Pero el Nuevo Testamento también nos habla de una iglesia local. Y eso lo podemos ver en los viajes misioneros de Pablo, cuando él no solamente iba a una ciudad y compartía el Evangelio, sino que él plantaba o formaba una iglesia con un orden establecido, con líderes establecidos, con una liturgia establecida, con órdenes para celebrar sacramentos, y todo eso nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento. Y con iglesia local nosotros nos referimos a la muestra visible de la iglesia universal, o algunos teólogos también la llaman como una embajada del reino de Dios, una embajada visible. Así que la iglesia local es necesaria. Es necesaria para poder cumplir la gran comisión, que varias iglesias se establezcan en diferentes puntos, tal cual como Pablo lo hizo en todos sus viajes misioneros, plantando la iglesia de Corinto, de Tesalónica, de Éfeso y muchas otras más. Así que tenemos estos dos conceptos de iglesia. Y ese es un concepto importante, porque si tú has crecido en la iglesia, seguramente te preguntas, ¿qué es? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? Esas son preguntas importantes que la escritura responde con claridad. Así que la reforma lo que hizo fue rescatar incluso una eclesiología bíblica y una eclesiología sana que nosotros hoy en Latinoamérica
deberíamos abrazar también, porque hay muchos problemas eclesiológicos en Latinoamérica. Hay pocas iglesias que abrazan el concepto de membresía o hay pocas iglesias que saben cómo celebrar correctamente la cena del Señor. Hay muchas iglesias que en realidad em, ven a la iglesia como un centro donde nosotros podemos reunirnos como si fuese un club y nada más. Hay pocas iglesias que ejercen una disciplina bíblica, buscando una restauración bíblica, y hay muchas iglesias que también tienen un concepto bajo de los oficios que el Nuevo Testamento presenta para la iglesia. Así que en realidad es un tema importante y la reforma sacó a la luz lo que la escritura dice acerca de la iglesia. Así que nosotros vamos a tener dos episodios. Este es el número 1 de eclesiología y en el próximo episodio esperamos tener un invitado especial también para que nos ayude a ver la importancia de la iglesia. Una de las cosas que la Reforma Protestante sacó a la luz en este aspecto eclesiológico es que la autoridad suprema sobre la iglesia es solamente Cristo. Es decir, Él es la cabeza de la iglesia y Cristo es la única cabeza de la iglesia, porque venían de un bagaje y venían de un trasfondo en aquel momento donde el Papa era la cabeza de la iglesia, como comúnmente se ve hoy en día. Pero los reformadores levantaron también esta bandera de que solo Cristo es la cabeza de la iglesia. No solamente que solo en Cristo se encuentra la salvación por medio de la fe y por medio de la gracia, sino que también Cristo es la única cabeza de la iglesia. Y nosotros eso lo vemos en las enseñanzas paulinas, por ejemplo, en su carta a los Efesios, en el versículo 22 y 23 del capítulo 1, donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la misma idea Pablo presenta en Colosenses capítulo 1, versículo 18, diciendo que Él es la cabeza del cuerpo, la cual es la iglesia. Y esto es importante porque ninguna autoridad humana tiene una potestad absoluta sobre la iglesia. Y posiblemente aquí salga el texto de eh, cuando Jesús conversa con Pedro y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y algunos toman como que estaba diciendo que Pedro era esa roca. Pero creemos que el texto dice correctamente que esa roca es Cristo. Y la regla de oro para que nosotros podamos interpretar la escritura es que la Biblia interpreta la Biblia. En ningún otro lugar se dice que Pedro es esa piedra sobre el cual se construiría la iglesia o se edificaría. Pero lo que sí vemos en el resto del Nuevo Testamento es que a Cristo se le muestra como la piedra angular de la construcción del edificio, de la iglesia. Él es la piedra angular, Él es el fundamento de la iglesia, Él es la única cabeza que tiene la iglesia. Él es la autoridad suprema y por ende su palabra es la que debe gobernar la iglesia. Entonces ningún papa es cabeza universal de la iglesia, ni nada de eso. Incluso si nosotros vamos al ámbito protestante, ningún líder tiene autoridad absoluta, como muchas veces se ve en el contexto de Latinoamérica, donde muchas iglesias tienen solamente un pastor y puede ser que muchas iglesias por necesidad tengan un solo pastor. Yo no creo que esté mal, pero el Nuevo Testamento sí muestra una pluralidad de ancianos o de pastores. Sin embargo, el problema está cuando
ese único pastor es el único que toma las decisiones. No rinde cuentas a nadie de las decisiones que toma y la gente comienza a idolatrarlo. Y la autoridad absoluta descansa sobre él, incluso cuando la escritura diga algo diferente. Es decir, en el mundo protestante de diferentes denominaciones pueden existir lo que se llamaría hoy como mini papas, donde ellos están sobre todo lo demás y no se les puede tocar, son inalcanzables. Incluso si cometen algún pecado, lo triste es que ellos no estarían dispuestos a rendir cuentas a nadie, aun cuando se les corrija con la escritura. Y eso es un aspecto penoso en nuestro contexto actual, porque muchas iglesias sufren por eso, incluso muchos pastores sufren por eso, por la soledad de pastorear solos, y eso es un tema bastante perjudicial para la iglesia en nuestro contexto. Y de la misma manera, ninguna institución sustituye el señorío de Cristo. Es decir, no importa si tu iglesia pertenece a una denominación, que yo creo que está bien, no importaría incluso si tu iglesia trabaja con un ministerio paraeclesiástico, que también estaría bien, pero tenemos que tener en claro que ninguna institución sustituye el señorío de Cristo, porque la iglesia le pertenece a Cristo, no a los hombres, porque Él compró con su sangre a la iglesia, a su esposa, y le pertenece solamente a Él. Incluso a los ancianos, a los pastores, en una carta de Pedro, capítulo 5, se les dice que ellos deben pastorear la grey, no como teniendo señorío sobre las ovejas, porque ellos van a tener que rendir cuentas ante el pastor de los pastores, ante el príncipe, ante Cristo, porque solamente es un oficio, es un encargo por el cual Cristo pastorea a sus iglesias, pero al final la iglesia es de Él y a Él se tendrá que dar cuentas. Así que eso es lo primero que la Reforma Protestante trajo a la luz, que no es un hombre la cabeza de la iglesia, es Cristo, es Dios encarnado, resucitado, ascendido, glorificado. Él es la cabeza de la iglesia. Pero al mismo tiempo, hay muchas preguntas importantes que responder, porque ¿cómo nosotros sabemos si una iglesia es sana o no en el ámbito protestante, por ejemplo? ¿Cómo nosotros podemos reconocer si una iglesia es saludable o no? Y hay varias marcas, digámoslo así, o varias señales que se pueden ver en una iglesia sana. Y la Reforma Protestante sacó a la luz del Nuevo Testamento estas marcas de una iglesia saludable. La primera es la predicación fiel de la palabra. Y ya hemos hablado de esto en episodios anteriores sobre la predicación fiel de la palabra. Tristemente, en nuestro contexto se utiliza mucho predicaciones temáticas que corren el riesgo de sacar de contexto varios textos y utilizarlos como un pretexto. Eso no se puede denominar una predicación fiel de la palabra de Dios, porque la predicación fiel busca exponer a la congregación el significado de ese texto en sus diferentes contextos. Eso es lo que busca la predicación fiel, decir exactamente lo que el autor quiso decir sin añadirle nada y sin quitarle nada. Ahora, la predicación temática puede hacer eso. Yo no digo que no. De hecho, sería muy saludable si la predicación temática haría eso. Pero la predicación por excelencia,
la mejor predicación es la predicación expositiva. Si una iglesia va a ser saludable, tiene que predicar y exponer y exaltar fielmente a la palabra de Dios. Si no hace eso, entonces estaría violando el principio de sola escritura, porque no estaría viendo a la Biblia, a la escritura, como la suprema autoridad, y entonces no se estaría tomando en serio lo que ella dice. En nuestro contexto, tristemente, se ha modificado y ahora la predicación se ha vuelto más terapéutica, más coaching y muchas cosas así, muchas cosas similares. Pero la predicación fiel es la que glorifica al Señor y al mismo tiempo es la que trae mucho fruto sobre una iglesia local. Así que si tú vas a una iglesia y la predicación de la palabra no es fiel, si se predican más ideas o conceptos de un hombre y no se toma en cuenta lo que la Biblia dice y simplemente se utilizan discursos motivacionales o simplemente se utilizan frases para la realización personal, posiblemente no sea una iglesia sana, porque esa es la primera marca de una iglesia sana. Número dos, la segunda marca de una iglesia sana es que celebra correctamente o administra correctamente los sacramentos. Y esa palabra sacramento puede también traer mucha controversia porque sobre todo en el ámbito católico romano hay muchos sacramentos. Sin embargo, la reforma y el protestantismo abrazó que bíblicamente solamente hay dos sacramentos y es el bautismo y la cena del Señor. Posiblemente el bautismo sea el más claro de todos, aunque muchas iglesias hoy están difamando ese sacramento, eh, celebrándolo de diferentes formas, sin un contexto claro, sin una sustentación bíblica. Sin embargo, la cena del Señor posiblemente sea el sacramento más olvidado, donde, sobre todo en iglesias grandes, todos participan, sean miembros o no de una iglesia o de la iglesia. Participan todos sin restricción, se le ve más como una cábala incluso. Así que una iglesia sana va a administrar correctamente los sacramentos del bautismo y la cena del Señor. Número tres es que una iglesia sana va a tener una membresía definida. Y esa membresía es importante porque aunque en la Biblia no aparece la palabra membresía como tal, pero tampoco la palabra Trinidad en ese contexto aparece, el concepto sí aparece. Nosotros creemos en la Trinidad y nosotros creemos en la membresía de la iglesia porque ambos conceptos aparecen. En el Nuevo Testamento se puede ver cómo las iglesias locales se congregaban con un grupo de creyentes y eso se podría llamar membresía. Es el hecho de que el creyente esté comprometido con esa iglesia local. Es decir, que haya un pacto entre la iglesia local y ese creyente. ¿Un pacto de qué? Un pacto, número uno, a estar bajo el liderazgo de los pastores en esa iglesia, pero al mismo tiempo al cuidarse unos a otros con los hermanos en Cristo. La membresía es muy importante porque incluso al pastor le ayuda a saber quién es su rebaño, quiénes son sus ovejas y quiénes son los asistentes. Porque muchas personas pueden visitar la iglesia, incluso pueden visitar por 2, 3 semanas, pero no comprometerse con la iglesia y no querer entrar a la membresía de la iglesia. Entonces, el pastor sabe por cuáles almas él debe dar cuentas. Para eso sirve la membresía. Así que una iglesia sana
debe tener una membresía definida. Número 4, la siguiente marca de una iglesia sana es el ejercicio de la disciplina eclesiástica. Y esto no podría darse sin una membresía previa. ¿Por qué razón? Porque no podrías disciplinar o ayudar en la restauración, bíblicamente hablando, en el concepto de la iglesia. No podrías hacer eso si no estamos hablando de un miembro. No se puede disciplinar a un asistente porque ni siquiera tú podrías saber si es creyente o no. Sin embargo, en la membresía se puede ejercer la disciplina bíblica y eclesiástica. Por eso Jesús en Mateo 18 les dice a sus discípulos que si alguno peca, el hermano que sabe que está en pecado tiene que ir y amonestarlo. Si no lo oye, entonces tiene que ir con dos testigos, dos o tres testigos. Va y si no lo escuchan a ellos como grupo, debe decírselo a la iglesia. Entonces, lógicamente se refiere a una iglesia local. Y lógicamente, si los hermanos están preocupados por un hermano en específico que está en pecado, quiere decir que ellos han hecho un pacto de cuidarse mutuamente. Por eso van y lo exhortan, por amor, porque quieren su restauración. Sin embargo, si ese hermano no quiere escuchar, se ejerce la disciplina eclesiástica y finalmente, si no quiere escuchar, Jesús dijo que tenlo por gentil y publicano, y eso quiere decir una excomunión o una excomulgación, donde la iglesia local no puede reconocer si ese hermano que está en pecado es realmente cristiano, porque se le ha llamado al arrepentimiento múltiples veces, entonces la iglesia ya no puede seguir manteniendo, digámoslo así, su membresía. Así que la reforma sacó a la luz, número uno, que solo Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también nos dio marcas importantes de cómo identificar una iglesia saludable. Y esto solamente pasa en iglesias fieles a la palabra de Dios. Si una iglesia es fiel a la palabra de Dios, su predicación será fiel. Si una iglesia es fiel a la palabra de Dios, practicará correctamente los sacramentos. Si una iglesia es fiel a la palabra de Dios, entonces tendrá una membresía acorde a la escritura. Y también, si una iglesia es fiel a la palabra de Dios, ejercerá disciplina conforme a las escrituras. Así que una iglesia no es una iglesia verdadera tanto por su tamaño o por su historia o por su riqueza, sino que una iglesia verdadera es verdadera por su fidelidad al Evangelio y a la palabra de Dios. Y eso es un aspecto fundamental. Esas son marcas importantes de una iglesia. Pero también queremos mostrar otro aspecto que la Reforma sacó a la luz en este aspecto eclesiológico. Y es que mostró un gobierno eclesiástico correcto o un gobierno eclesiástico bíblico. Porque las iglesias antes de la Reforma estaban gobernadas principalmente por el Papa y luego por ciertos sacerdotes. Pero la Biblia mostraba un modelo diferente. Algunos adoptaron el gobierno del presbiterianismo, como ya escuchamos en el episodio anterior sobre las confesiones. Otros adoptaban el modelo congregacionalista y diferentes modelos, pero lo que no se puede cambiar es lo que los pasajes de 1 Timoteo 3, Tito 1 nos dicen con claridad, que la iglesia tiene que estar gobernada o liderada por una pluralidad de ancianos y también por diáconos. Esos son los dos oficios que claramente aparecen en la escritura. Mostraba
entonces de estos textos la existencia de ancianos y diáconos. Y es bien interesante que en las iglesias del Nuevo Testamento siempre el liderazgo fue plural. Nunca se basaba solamente en un hombre, sino que el liderazgo fue plural. Así que si una iglesia va a ser una iglesia bíblica, después de la Reforma, las iglesias tenían varios pastores o varios ancianos y al mismo tiempo varios diáconos, regresando al modelo bíblico, a lo que Pablo le escribió a Timoteo y a Tito. Entonces, en esos modelos no caben el pastorado femenino. Si una iglesia tiene un pastorado femenino, entonces no está adoptando el modelo bíblico. Y posiblemente no sea un tema menor. Posiblemente esa iglesia esté empezando a dejar sus raíces bíblicas. Entonces, no solamente vemos que la reforma trajo a la luz el concepto de que Cristo es cabeza de la iglesia, también trajo a la luz múltiples marcas de cómo saber cuando una iglesia es saludable y cómo saber cuando una iglesia no está siendo saludable. Vimos que la predicación fiel es una marca saludable. Los sacramentos y su administración es una marca saludable. La membresía es una marca saludable. El ejercicio de la disciplina es una marca saludable. Pero también tener un gobierno en la iglesia, un liderazgo bíblico, es una marca saludable. Así que la reforma no solamente trajo a la luz doctrinas soteriológicas acerca de la salvación, sino tuvo impacto en todas las áreas del cristianismo. Así que en el siguiente episodio vamos a tener un invitado especial, donde vamos a ahondar mucho más en las marcas de una iglesia saludable, sobre todo cómo nosotros podemos verlo en nuestro contexto, en Latinoamérica y específicamente en nuestro país, en Ecuador. Vamos a desarrollar esas marcas saludables y ver cómo una iglesia sana tiene su coinonía, cómo una iglesia sana tiene un liderazgo bíblico, cómo se debería ejercer la disciplina bíblica, cómo llegar a tener una membresía bíblica y todos esos aspectos vamos a ir ahondando en el siguiente episodio. La reforma no solamente fue soteriológica, también fue eclesiológica. Y lo más importante es que la palabra de Dios ha sido exaltada por medio de rescatar verdades fundamentales. Este fue el episodio número 4 y si Dios permite nos veremos en el siguiente episodio. Que Dios les bendiga. 1,